México sigue siendo deficitario en pollo, solamente producimos el 81%, el otro 19% lo traemos del mercado principal, somos el principal cliente de Estados Unidos a nivel mundial. Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con USAPIC, tercera temporada. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Desmenuzando la Conversación con USAPIC, el podcast donde abordamos temas de interés para la industria avícola. Yo soy Jaime González Elizondo, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de Estados Unidos, o USAPIC por sus siglas en inglés. Como siempre, quiero agradecer a nombre de USAPIC el patrocinio de The Ohio Soybean Council y también quiero agradecer a USAPIC por permitirnos usar el espacio para hacerlo. En este episodio me acompaña Juan Carlos Anaya, que es director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, con el que vamos a estar desmenuzando la conversación con el tema los efectos del PASIC y APESIC en la industria avícola. Pero antes de saludarlo, vamos a escuchar una semblanza de él. Juan Carlos Anaya. Durante 20 años laboró en el sector público. En 1996 creó la empresa Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, donde actualmente es el director general. Juan Carlos, pues bienvenido a Desmenuzando la Conversación con USAPIC. Gracias, Jaime, por la invitación a USAPIC, por tener la oportunidad de estar con el auditorio de ustedes y platicar de un sector que a todos nos interesa, que es el de la carne y todo lo que se refiere al sector pecuario. Ahora, entremos en tema directamente porque me gustaría que nos explicaras cuál es el significado de PASIC, qué significa PASIC y cuándo surge. Mira, es un programa para contener la inflación derivado a que cuando vino todo el tema del COVID, que luego terminó, hubo un aumento en todos los precios por los problemas logísticos que hubo por la pandemia, aumento de costos del transporte, falta de abasto, y eso provocó que países como Estados Unidos, Europa y otros le metieran mucho dinero al mercado, a la gente, y eso creó la inflación. Realmente México importó la inflación derivado a que estos países que les sobra dinero apoyaron mucho a sus familias y vino una oleada de incrementos en los precios, no solo en México, sino a nivel mundial, y todavía siguen en algunos lugares. Hoy veíamos que Europa tiene una inflación mayor que México, y vemos que el gobierno mexicano el 4 de mayo, en una reunión con las empresas principales que tiene que ver con el sector agropecuario de los alimentos, se estableció este programa de contención a la carestía, que tenía 24 productos. De entre estos 24 productos están de la proteína animal, el bistec, la carne, la chuleta de cerdo, el pollo y el huevo. ¿Cuál fue el objetivo de este paquete contra la inflación y la carestía? Que eso significa PASIC, ¿no? La realidad de 24 productos lo que era bajar el 8% la canasta básica. Nunca se logró, realmente bajó un 3 o un 4%, porque luego hubo en el mes de noviembre una segunda oleada que se llamó APASIC, porque como no funcionó mucho, no estaba dando los efectos, se tuvo que entrar a una segunda vuelta, donde ya el gobierno había abierto desde el 16 de mayo las importaciones a todo el mundo. Pero el gobierno decidió esto, la verdad no tuvo efectos mayores. En el pollo entero sí vimos una baja en el PASIC, que bajó de 49 a 46 pesos el pollo entero, que era el pollo de 1 kilo, y vemos que ya en el APASIC estamos en 45, ha bajado un 2.6%, es decir, sí ha tenido un efecto, pero yo, desde mi punto de vista, no ha sido el programa, ha sido mucho el tema de mercado, de oferta y demanda. En cambio, el huevo, con todo el problema que se tuvo a finales de año con la influencia aviar, principalmente de Estados Unidos, en México en menor proporción, el huevo subió en el PASIC de 46 pesos a 53. Ya luego bajó de 53 a 50. Ahorita vemos una caída del huevo, aunque ahorita ya esta semana empezó a subir porque los niños regresaron a clases
y México es el mayor consumidor per cápita de huevo. La realidad, todo tiene que ver con la oferta y la demanda, si hay un tema del gobierno de disminuir la inflación, pero la realidad no vemos unos resultados apabullantes derivados de estas medidas que tomó el gobierno para controlar los precios de la canasta básica. De todas maneras, el huevo siempre ha sido muy volátil en su precio, ¿no? Porque puede estar a un precio un día y al día siguiente baja o sube y no hay una manera así muy exacta de llevar un tracking, ¿no? ¿O sí? Mira, de acuerdo a nuestras cifras que seguimos cada semana en Grupo Consultor, vemos una mayor volatilidad en el pollo, porque vemos que si el pollo ya pesó de más y ya refrigeraron, hemos visto una menor volatilidad en el huevo que en el pollo. Siempre ese ha sido el tema de que la última milla, que es el que vende al consumidor, es el que se queda con el mayor margen y es el que pues, afecta a las familias mexicanas y del mundo, ¿no? Porque no es un efecto solamente en México. ¿Cuál sería tu opinión respecto a la implementación de esta estrategia de PASIC? ¿Crees que se esté traduciendo en beneficios para los consumidores mexicanos? La realidad, si tú me dices, no le vemos un mayor efecto, realmente no se cumplió el objetivo general, sí apaciguó, pero creo que fue derivado más del tema de oferta y demanda y también de que las familias mexicanas se han visto afectadas por esta inflación, porque todavía vemos al mes, a la primera quincena de abril, que los alimentos se han incrementado en un 8.4%, que ahí entran más bien pastas, tortillas y todo, por arriba de la inflación, pero en cambio en el no subyacente que entra el sector pecuario, ahí sí está por debajo a un solo 2%, porque ha sido impacto. La gente también por el tema de la inflación pues ha dejado de comer algunas proteínas, principalmente de la res, en donde el consumo per cápita ha caído en un 2.5%, mientras pollo, cerdo se ha incrementado porque son proteínas más baratas y no se diga el huevo, que seguimos con una cuestión de crecimiento del 3%, ya que el huevo es la proteína que todas las familias mexicanas consumen, desde el decil más pobre al de mayor poder económico, porque la realidad por eso le llamamos que es la proteína, el huevo más democrática. Antes de continuar, me gustaría hacer una pausa. Permítame hacer una pausa. Amigos, recuerden que estamos en Desmenuzando la Conversación con USAPIC. El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC, está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades que son mantener comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional. Realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. Mito. La guerra de Ucrania no ha afectado las políticas y programas enfocados a la industria avícola o de alimentos. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con USAPIC. Acabamos de escuchar un mito y dice que los conflictos internacionales no afectan mucho los resultados de las políticas y programas que están enfocados en la industria avícola, pero me gustaría que nos explicaras un poquito más respecto a este asunto. Mira, en el tema del mito viene desde antes, porque los granos subieron de precio derivado al tema que China entró a comprar mucho maíz, al tema del COVID, al tema de sequías en Brasil, y eso aumentó los precios, que llegó el maíz al segundo más alto desde el 2012. Y luego viene la guerra de Rusia y Ucrania, que también pues, causó este incremento temporal, ya que Ucrania era el cuarto productor del mundo de maíz, y al ver este conflicto, y además Rusia es el quinto productor de maíz, vino a crear este conflicto que creó una alta volatilidad que subió los precios, pero afortunadamente eso duró 2-3 meses y posteriormente el mercado ya agarró su nivel normal de oferta y demanda, se acabó un poco la especulación, que podemos señalar a más de año y medio de que inició la guerra, el precio del maíz
desde que inició la guerra en el mes de febrero, ahora el precio del maíz ha caído más del 40%. Y en lo que va del año ha caído un 13%, lo cual es una buena noticia para los productores pecuarios, ya que vivieron 2-3 años de precios de maíz y de soya altos, pero más del tema del maíz que impacta mucho, pero ahora se han visto los precios a la baja. No a la baja antes de que iniciara el COVID, pero sí estamos hablando ya de precios mucho más accesibles para que el sector pecuario, que tuvo que aguantar este incremento de materias primas, ahora vea bajar sus costos, y más en el caso del pollo y del cerdo, que la parte fundamental de su alimentación es el alimento. Entonces, vemos que ya van a tener mejores resultados en su rentabilidad al bajar los costos de producción. Entonces, y vemos hacia el futuro, en el corto plazo, viene la segunda cosecha récord de Estados Unidos, una cosecha récord mundial, Brasil quitándole ya el primer lugar a Estados Unidos de las exportaciones, pero no hay el mundo perfecto. Los que están enojados son ahora los productores, porque los precios se han caído, y en México el efecto también de la caída de los precios de futuro ha sido que la apreciación del tipo de cambio pues está bajando sus precios. En cambio, al sector pecuario, esta apreciación del tipo de cambio está haciendo que esté comprando maíz y sus pastas de soya mucho más, más baratas. Entonces, unos ganan, otros pierden, pero la realidad, ya lo de Rusia y Ucrania, la guerra es un mito. Lamentablemente sigue la guerra en esa región. Me gustaría preguntarte específicamente del huevo. ¿Cómo ha sido su comportamiento a raíz de este lanzamiento de los acuerdos? O sea, ¿ha ayudado en algo en cuanto a disminución o aumento de precios? Cuando empezó el primer acuerdo el 14 de mayo, estaba en 45.91, que así lo puso el gobierno, y subió y luego bajó, pero no tiene que ver. Fue temas coyunturales y es que el precio lo pusieron con autoservicio. Y el precio de autoservicio, pues es muy cómodo para el gobierno, ¿no? Entonces, vemos que cuando vino la segunda oleada con el APACIC, subió, y por eso el gobierno otra vez estableció este acuerdo, pero ya no estaba la industria avícola, ¿eh? Ya en el APACIC, la industria avícola no participó en el acuerdo. ¿Por qué? No sé. Solamente la de res y la de cerdo. Entonces, pero vemos que ya luego en todo lo que es el año, sí disminuyó por tema de oferta y demanda, porque afortunadamente la producción de huevo en México, la tendencia siempre es a subir igual que el pollo, porque es la proteína más barata. Claro, también sube la población, pero hemos visto que por el tema de precios, la gente, las amas de casa, se van por la proteína más barata, que es el pollo y el caso del... Entonces, cuando vemos la última encuesta de gasto que sacó el INEGI hace un mes, vemos que donde más se incrementó el gasto de las familias es en huevo y en pollo, pero no porque comamos más, sino porque subió el precio, la gente compró más, entonces gastaron más las familias en estos dos productos, ¿sí? Entonces, la realidad, el sector avícola en todo este lapso ha sido de los sectores más beneficiados, derivado a que la proteína de res, que es más cara, ha sido desplazada de alguna manera por las proteínas más baratas que son del sector avícola. Está muy interesante este tema porque finalmente lo que estamos viendo es que en realidad el mercado es lo que está haciendo que los precios suban y bajen. La realidad que si la evaluamos y también los medios y todo lo que hemos visto es que ha perdido, y la realidad no tuvo los efectos esperados, fue más político que realmente, y era un tema que el que más ayudó fue Banco de México y el mundo, subiendo tasas. Al subir las tasas la gente deja de pedir, y son las medidas que hace el mundo, y siempre estamos viendo si las tasas las sube Estados Unidos, y hoy vemos que se apreció el tipo de cambio. Eso ayudó a las empresas en las importaciones, pero no ayudó en las exportaciones. Pero la realidad esta fue más bien, la medida de Banco de México fue más efectiva,
y por eso vemos que la inflación que llegó en septiembre al 8%, hoy a la primera quincena de agosto del 2023, la inflación está en un 4.67 y vemos hacia la mitad del año 2024 que ya lleguemos a lo que quiere Banco de México de una inflación del 3.2%. Pero son más medidas económicas que realmente de este programa que creó el gobierno del PASIC y APESIC. Amigos, vamos a hacer otra pausa. En un momento regresamos para seguir aquí desmenuzando la conversación con USAPIC. Desmenuzando la conversación con USAPIC es realizado gracias al patrocinio de Ohio Soybean Council. Dato: la licencia universal es una medida implementada dentro del PASIC para ayudar a las empresas y procesadores a lograr mantener los precios en los productos que forman parte del programa. Estás escuchando Desmenuzando la conversación con USAPIC, presentado por el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos y patrocinado por Ohio Soybean Council. En el dato que acabamos de escuchar se habló de le llaman licencia universal. ¿Qué opinión tienes respecto a esto? La licencia universal fue parte de darle a las empresas que firmaron el APESIC con el presidente de que se pudieran dar todas las facilidades para la importación de mercancías en virtud de que el gobierno sentía que tanto en aduanas como Senacica ponían barreras a los importadores. Entonces permitía a las empresas únicamente que firmaron tener todas las facilidades, lo cual provocó hacia otras empresas, que son muchas, pues porque ese trato discriminatorio y no hacerlo para todos. Y la realidad, mucho las empresas del sector pecuario que firmaron este acuerdo siempre le manifestaron a la autoridad que aunque obtuvieran esta licencia, iban a cumplir con todos los protocolos sanitarios, porque con el tema sanidad y inocuidad no se juega. No podemos jugar con que venga un producto con temas de fiebre aftosa, con alguna enfermedad que ponga en riesgo nuestros estatus sanitarios del país. Derivado de eso, la realidad, poco se ha importado, poco efecto tuvo esta apertura unilateral del gobierno, que yo he dicho que este gobierno es más neoliberal porque abrió sin nada a cambio a Brasil y Argentina, que siempre han querido entrar al mercado mexicano, pero al final nos estamos dando cuenta ya con los resultados de los meses que lleva esta apertura, que poco ha entrado de cerdo y de res, que era lo más preocupante. Pollo ya había cupos, se liberaron, y la realidad en el caso del pollo sí ha impactado un poco, sí ha aumentado la importación de Brasil, pero tampoco ha perjudicado mucho a nuestros socios comerciales porque siguen siendo, también ha estado aumentando sus exportaciones de pollo a México, derivado a que México sigue siendo deficitario en pollo, solamente producimos el 81%, el otro 19% lo traemos del mercado principal, somos el principal cliente de Estados Unidos a nivel mundial. Derivado de esto, lo que traemos mucho de importación de pollo son muslos, piernas, o en el caso de las pechugas, que también juegan en Estados Unidos, pero la realidad no hemos visto un efecto al sector avícola de México ante esta situación porque somos deficitarios. En cambio, con Estados Unidos, las ventajas de la cercanía, la logística, hacen que somos un país complementario. Ellos nos mandan maíz, soya, que somos deficitarios. Nosotros nos mandan cerdo y pollo, pero nosotros también les mandamos algo de cerdo, de algunas, o res. En caso de res, somos el segundo proveedor de carne de res después de Canadá. Y eso nos hace que el tratado de Norteamérica sea favorable para los tres países y principalmente México, que tiene una balanza superavitaria. Exportamos más, nuestro gran mercado es Estados Unidos, y creo que este tipo de acuerdos de la PESIC pues no vino a afectar tanto al mercado ni al mercado interno con la apertura, pero esa fue una medida que el gobierno asumió considerando que abriendo los mercados los precios iban a desplomar y era la preocupación de nuestro sector productivo. No pasó nada, ¿sí? El sector avícola le fue muy bien. Me gustaría preguntarte, ¿qué pueden hacer nuestros amigos procesadores, comercializadores, cadenas y los autoservicios para ayudar a volver a hacer más
accesibles los productos para la población? Bueno, yo creo que en el tema, yo creo que falta mucha promoción en el tema de los productos, en cuanto a los temas de sustentabilidad y sostenibilidad, porque es la moda ahora, pero claro, siempre que no aumente el precio al consumidor, porque cuando hablan de productos sustentables es como los orgánicos, pues el consumidor no va a pagar más, sino lo que tenemos que cuidar es el tema ambiental, usar bien el tema de agua, el tema de enfermedades, que hemos tenido casos ahorita en México de la influencia aviar, que afortunadamente con la vacuna se ha evitado y que ya nos va a copiar Estados Unidos posiblemente ya en aplicar vacunas. O en el caso del cerdo, con el tema de las enfermedades que sí nos han afectado a ambos países. Afortunadamente no ha entrado la fiebre porcina africana, ha habido mucho cuidado y que son los temas. Pero la realidad, si vemos el consumo de cerdo, pollo y huevo, sigue creciendo el consumo, se ha aumentado el consumo per cápita en el país. El que ha tenido una mayor afectación es la res, porque es la proteína más cara. Ahí lo que nosotros vemos, Jaime, es cómo hacemos con las cadenas, que no haya márgenes abusivos o de especulación, que haga que este tipo de proteínas sean mucho más accesibles y más para las familias que menos tienen. ¿Qué acciones contundentes podría hacer el gobierno para implementar de manera la activación de la economía del país y que todos puedan tener acceso a los alimentos de la canasta básica? Bueno, uno es el crecimiento, ¿no? Desgraciadamente el país no ha crecido, estamos a niveles del año 2018, creo que es mejores ingresos. En México no hay problemas de hambruna, el problema es de ingreso. Aunque la última encuesta habla que salieron muchos pobres, sí, pero pues no les alcanza. En los deciles más bajos, el 1 y 2, donde una familia gana 4,000 o 6,000 pesos mensuales, el tema es que gastan el 47% de lo que ellos tienen en alimentos. Entonces, el tema es cómo hacemos que la gente gane más para que pueda acceder más al tema de los alimentos, a una alimentación más sana, más adecuada, porque no es nada más de cantidad, sino que sea nutricional. Creo que ahí entra el tema también de educación, porque recordemos que México es de las poblaciones, junto con Estados Unidos, más obesas. Entonces, la realidad es cómo logramos el crecimiento, cómo logramos también el tema de seguridad, que la realidad es el número 1 actualmente en el país, el que nos lacera mucho el tema de la seguridad, lo que está viviendo mucho los sectores de robo, de extorsiones. Entonces, la realidad tenemos que cambiar este país a que crezca en su economía, pero necesitamos seguridad y Estado de Derecho y certeza jurídica para que pueda crecer las inversiones, vengan más fuentes de trabajo y que gente que está pobre la llevemos a que aumente la masa de la clase media, que es la que sostiene a este país. Para toda la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, ¿dónde y cómo te pueden contactar? Mira, nosotros en nuestra página de internet, en www.gsma.com, ahí van a encontrar toda la información del sector agropecuario y agroalimentario, con noticias, con información en tiempo casi real, en virtud de que el gobierno también ha dejado estos huecos de información y que alguien tiene que asumir. Y la realidad es que la información es importante para tener comunicada a la gente de lo que acontece en un sector que es prioritario, porque lo último que dejamos de hacer es de comer. Con la alimentación no se juega. Entonces, la verdad que es un sector con ustedes el más padre, porque vuelvo a repetir, desde que amanecemos con el cafecito, la galletita, los huevitos y todo es alimento. Entonces, la verdad estamos en un sector privilegiado. Amigos, hemos llegado al final de este episodio en Desmenuzando la Conversación con USAPIC. Recuerden que somos el podcast donde abordamos temas de interés para la industria avícola. Juan Carlos, sin duda ha sido un tema muy interesante y la verdad es que de mucho valor para todos los que tenemos que ver directa o indirectamente con la industria, así como para la población en general. Y de verdad, otra vez agradezco el tiempo que nos dedicaste para este episodio. Y yo agradezco a USAPIC la invitación y estoy a sus órdenes en un tema que nos apasiona y nos gusta mucho.
Muchas gracias. Antes de despedirme, quiero agradecer nuevamente a nombre de USAPIC el patrocinio de Ohio Soybean Council, que está más o menos por aquí, el cual hace posible la realización de este podcast. Y también quiero agradecer a USAPIC por el espacio que nos brinda para hacerlo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como USAPIC Latam, estamos en TikTok, estamos en Instagram, Facebook, YouTube. Ahí van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Y recuerden también escucharnos en la plataforma de podcast de su preferencia. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify, en SoundCloud, en cualquier lugar donde ustedes escuchen podcasts y música, seguramente ahí nos van a poder encontrar. Yo soy Jaime González Elizondo, soy consultor de USAPIC y nos vemos el próximo episodio. Hasta la próxima. Esta emisión ha llegado a su fin, pero te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Comenta lo que más te gustó en este episodio y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos para resolverlas.